bienaventuranza. El Señor dijo, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y bueno, Jesús en el monte, ahí en el sermón del monte, dio muchas bendiciones. Alguien bienaventurado es alguien que es bendecido doblemente. Y el Señor dijo, es doblemente bendecido aquel que tiene hambre en estos días. Él dice aquí en la profecía que dio en Amós, capítulo 8, verso 11, y habla de estos días. Cuando habla de estos días, son los días en que Jesús aparece y comienzan nuevos días. Cada vez que dicen, aquellos días, yo haré esto, en aquellos días se verá esto, en aquellos días, son estos días. Hace 2000 años estamos en estos días. Porque muchos dicen, bueno, ¿sabe Dios cuándo va a hacer eso? No, estamos ya en esos días. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Él habló de un hambre que el pueblo de Dios a veces no se le veía esa hambre. Nosotros si vamos aquí y vamos a la historia, vamos a ver que en esos días el pueblo de Dios, el Señor les hizo y les preparó un menú, ¿no? El Señor cuando vino a organizar su pueblo, sacándolo de Egipto, dice de la bota de hierro de Egipto, los sacó y los llevó a un lugar donde les iba a dar un menú nuevo. Pero ellos no estaban preparados para ese menú, porque dicen ellos que ellos estaban acostumbrados a comer allí en los ajos, los puerros, las carnes, que ni siquiera era verdad, porque eran esclavos, pero bueno, ellos comían algo que les saciaba un poquito el hambre, pero no les saciaba el hambre completamente. Y cuando el Señor tuvo en su corazón decir, bueno, yo voy a sacar a mi pueblo, voy a organizar a mi pueblo, lo saca de una esclavitud y lo introduce en un desierto. Pero cuando lo introduce en un desierto donde no hay comida, donde no hay agua, donde no hay, pues no hay nada. Es algo que ahí se muere mucha gente en los desiertos. Hasta los animales se mueren en los desiertos. Siempre vemos el paisaje del desierto con una cabeza de vaca así toda, ¿verdad? Así ya en hueso. Pues sí, porque no hay comida, no hay agua. Más sin embargo, el Señor los introduce allí al desierto y les cambia el menú. Y yo creo que mucha gente no quiere que el Señor le cambie el menú. Quiere comer cosas que le nutre al momento, aparentemente, pero no les nutre. Y el pueblo, pues, estaba preocupado porque decía, bueno, ¿y aquí cómo vamos a comer? Somos muchos, éramos casi, se supone que eran como unos 2 millones de gente. Era como decir San Antonio entero allí. Imagínense ustedes, un pueblo tan grande como, bueno, San Antonio, que son como casi ya 2 millones de personas, en un desierto, donde no había agua, donde no había nada. Y el Señor les plantea un menú, pero un menú un poco aburrido, a la vista de ellos y a la vista de su estómago. Acostumbrados a comer otras cosas, pues ya no se acoplaban a pero al principio les parecía muy bueno. Dice que cuando Dios viene y envía ese maná, que era como unas hojuelas, que sabía a hojuelas y a miel silvestre, al principio, después sabía aceite puro, porque al principio les sabía todo muy rico. Cuando estamos con hambre, cualquier cosa es rica, ¿verdad? Lo que venga a la mano es rico. Y ellos tenían hambre. Y el Señor empezó a enviar aquello. Y era algo tan raro que ellos le pusieron un nombre. Le pusieron, ¿qué es esto? Eso quiere decir maná. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Porque nunca habían visto una comida tan rara. Y es realmente lo que el Señor quería que ellos comieran. Porque ellos tenían que nutrirse de un tipo de alimento diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a comer en Egipto. Y ese cambio es muy drástico. Nos ha pasado cuando hemos salido nosotros del ambiente religioso a un ambiente del espíritu, vas a comer diferente. Pero hay muchos que prefieren mejor comer de la comida religiosa porque eso pues les satisface en cierto punto. No hay cambio, queremos lo mismo, lo que hemos acostumbrado a comer. ¿Y qué pasó? Ellos comieron y dice aquí, y yo me da risa porque las cosas que ellos hacían con el maná era increíble. Ellos hacían tortas, lo hacían en el caldero, ya no sabían cómo hacerlo.
Ya no sabían cómo hacerlo para que le supiera diferente, pero siempre le sabía igual. Porque Dios quería que le supiera siempre igual. Porque ese era el alimento que Él tenía destinado para un pueblo que iba a ser preparado, que iba a ser un diferente pueblo de todos los pueblos de la tierra. Tenían que comer algo diferente. Pero ellos no entendían eso. No entendían eso. Le dice quiero leerles aquí en Deuteronomio 8, versos 2 y 3. Dice, el Señor les hizo tener hambre. Dice, yo les hice tener hambre. Dios produjo en ellos hambre. ¿Acaso no se lo produce cuando un bebé va a nacer? Lo primero que nace porque tiene hambre, ¿ah? Y cuando nace tú le agarras y le pones la leche y toma la leche. Y tú dices, ¿quién le enseñó? Un ternerito nace y lo primero que se engancha de la mamá. ¿Quién le dice? Pues sí, se le engancha de la mamá. Y tú ves que él busca ver cómo saciar su hambre, porque nació con hambre. Y él tiene que saciar porque tiene que tener, en él está el poder crecer. Y en nosotros está el poder crecer, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero a veces nosotros pensamos que es quizás en lo natural. Pero en lo espiritual necesitamos evolucionar. Vamos a ver si esa palabra no nos vaya a pegar fuerte. Pero tiene que haber un cambio en nosotros, de pensamiento y todo. Cuando entramos al reino de Dios, ya es un pensamiento diferente. Un pensamiento como el pensamiento de Dios. Y Dios quería llevarlos al pensamiento de Él. Y para eso les puso un menú diferente. Les dio aguas también de aquella roca. O sea que les cambió completamente el orden que ellos conocían. Y yo quiero leerles este versículo que está aquí en Deuteronomio 8, en verso 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacértelo saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Recuerdan que Jesús se lo dijo a Satanás? Cuando Satanás dijo, haz que estas piedras se vuelvan pan, el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Él le menciona ese versículo de Deuteronomio, queriendo decir, yo estoy sustentado por mi Padre. Yo estoy sustentado en el Espíritu. Yo no necesito eso. Y Él le mostró eso, recordándole al principio todas estas cosas. Ahora, nosotros, viendo todos aquellos que comenzaron a cambiar el menú, como nosotros cuando conocimos al Señor tuvimos que cambiar el menú, tuvimos que hablar otra cosa, hablando en lo espiritual. Seguimos comiendo arroz con frijoles negros y todo eso igual. Eso es igual. Pero tuvimos que cambiar la forma de pensar. Y eso no fue algo que nos lo impusimos, sino que fue algo espontáneo. Fue algo espontáneo. Si odiábamos ya de buena primera, ya no odiamos. Es que raro, ya no siento eso que yo sentía. Qué extraño. Si tenías deseo de venganza de buena primera, se te quitó. Estabas comiendo lo espiritual y estaba cambiando tu naturaleza. ¿Sí? Pero tenías que seguir comiendo lo espiritual para que tu naturaleza siguiera cambiando. Porque a veces hemos caminado y hemos visto, hermano, personas que han tenido un encuentro con el Señor increíble y a la mitad del camino han echado para atrás. Pero así pasó al pueblo en el desierto, cuando ya estaban de maná hasta aquí, porque dijeron, no, ya es mucho, lo mismo. Empezaron a quejarse delante de Dios y decir, estamos aburridos de esto. Estamos hastiados. Ya no le sabía hojuelas y a miel, no, le sabía ya aceite, dice, aceite fresco. Ya no le sabía nada. Y empezaron ellos a enojarse y comenzar a hablar de espaldas a Dios. Y entonces Dios, ¿qué pasó? El Señor dijo, ajá, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Moisés, ay Señor, mire este pueblo, ya estoy cansado de este pueblo. Moisés se quejaba del pueblo porque no podía él cargar con un pueblo así. Señor, y entonces fue cuando el Señor dijo, déjame poner esa unción sobre ti, y no sobre ti, sobre 70 que te van a ayudar en este asunto.
porque ya él estaba que ya se le doblaban las piernas, él no podía, era demasiado, porque todas las quejas venían. Oye, cuando tú tienes 2 millones de gente quejándose arriba de ti, ¿quién aguanta eso? Si uno solo no se aguanta, te imaginas 2 millones de gente. Y dice, ellos dijeron en Números 11, verso 6, ahora nuestra alma se seca, pues nada, si no este maná, ven nuestros ojos, no vemos más nada. Nada más que este maná y nuestra alma se seca. Eso es lo que quería el Señor, secarles el alma. Porque el alma la tenían bien fuerte. El alma la tenía pegada a Egipto. Y entonces dijeron, vamos a volvernos a Egipto porque esto aquí no hay quien aguante estar comiendo una misma cosa todos los días. De ninguna forma podemos seguir así. Dice, y en el verso 8, y el pueblo se esparcía y la recogía y lo molía en molinos o la majaba a un molcajete. Bueno, no dice molcajete, yo le pongo eso para que lo entienda mejor. Nosotros, en la Biblia dicen un mortero, pero yo lo traduje, ¿no? Nosotros le decimos mortero al molcajete. Pero bueno, en la Biblia decía así, pero mejor vamos a decir molcajete para que así todos entiendan. Ajá. Dice, y lo cocían en calderos, o hacían tortillas, hacían tortillas de maná, y su sabor era como aceite fresco. Pero eso ya no les contentaba. Entonces empezaron a decir, ay, ¿quién nos diera a comer carne? Ay, un vistecito, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Y eso llegó a oídos de Dios. Dice, esta gente quiere comer algo que yo, no quiere decir que ahora la carne es mala, no, estoy hablando, como está diciendo Carla, primero era todo en lo natural. Ahora estamos entendiendo que el reino es espiritual. Y ahora estamos entendiendo que es una comida espiritual. Ellos, aunque comían el maná, que era algo natural, estaba representando un maná que iba a venir muchos años después en la persona de Jesucristo, que él se llamó así. Mi padre nos mandó el verdadero maná soy yo, el pan de vida. Y ahí el Señor vino a enseñarnos eso, pero cuando el Señor oyó la actitud de ellos, sí, pues la desaprobación, ellos no estaban aprobados, ellos no querían eso. Ellos creían que Dios los estaba sacando a ser un pueblo, pues para vivir bien, para no vivir bajo la bota del faraón, sino vivir libres para ellos. Ellos no iban a vivir libres para ellos, sino iban a vivir libres para el Señor. Pero ellos no entendían esto. Entonces el Señor les dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a mandar codornices. Y les da una palabra. Y Moisés le da la palabra duro, porque si Moisés estaba enojado, estaba enojado. Le dice en el verso 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que se les salga por las narices. Dios tiene muy buen humor, ¿verdad? Pero es real. Se atoraron. Ellos se atoraron con las codornices. Dice, y la aborrecerán por cuanto menospreciaron a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Dice, por esa razón, Dios le va a dar. ¿Sabes qué? Qué tremendo. Dios les mandó tantas codornices, que dice que había en un lado y en otro lado, como un día de camino. Ponte tú a caminar un día entero a ver cuántas millas son, un montón. Y dice que eran 2 codos. 2 codos son como unos 3 pies de alto a cada lado, de codornices. Se perdía la montaña de codornices a millas. Y ellos se volvieron locos y se metieron hasta la madrugada ahí limpiando y sacando plumas y sacando para comerse las codornices y todo. Y cuando las empezaron a comer, ahí vino la mortandad. Se les salió hasta por las narices, se atoraron. Y murieron muchos. Y ahí el Señor es la primera vez que entra una muerte tan fuerte y produjo en ese pueblo que vino a ser donde pasó eso, no ese pueblo sino en el desierto, él le puso un nombre, le puso la tumba de los codiciosos. Así se llamará este lugar, la tumba de los codiciosos. Y ahí quedaron enterrados toda aquella gente y volvieron a conformarse con el maná. Porque el maná era el alimento que los iba a ellos capacitar para recibir toda la ley, para recibir todo lo que ellos iban a recibir. Era el tipo Cristo, era un tipo Cristo. Pero ellos tenían que tener eso. Ahora bien, siempre
que el Señor mandaba y decía que Él era el pan de vida, que tenían que comerle, siempre iba a haber oposición cada vez que el Señor hablaba en términos espirituales. Ellos estaban clausurados para entender lo espiritual. Estaban cerrados completamente, no entendían lo espiritual. Y cuando Jesús le habló de que Él era el pan de vida, y lo vemos nosotros aquí en Juan 6, yo quiero leerlo ahí, hermano, porque yo creo que más claro ni el agua. Vamos a ver en el capítulo 6 de Juan, el verso 25, en adelante, voy a leer unos cuantos versículos. Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Ustedes saben que el Señor hizo un tremendo milagro. Primera vez, Él pues multiplica aquellos panes y aquellos peces y alimenta a 5,000 gente, hombres, sin contar las mujeres y los niños, que eran muchos más. Que ellos habían caminado buscando sanidad en Jesús y iban detrás de Él. Y ya habían llegado a un lugar desierto y ya no había ahí alimento. Y entonces los discípulos se preocuparon, dijeron, Señor, no hay, despídelos, que vayan por ahí, busquen comida, porque son muchos. Era una multitud, era solamente en hombres 5,000. Ahora multiplícalo eso por muchos niños y muchas mujeres. Y el Señor le dijo, no, ¿cómo los voy ahora a mandar así? No, hazlos recostar en la hierba. Y los recostó en grupos de 50. 50 habla de jubileo, de libertad. Y el Señor dijo, ¿algo tenéis? ¿Alguien tiene algo? Y entonces recuerdan que un niño que tenía que sus panes, que los peces, y bueno, y ahí es un milagro. Alimentó a todos y todavía sobró. Y los sació, comieron hasta que se reventaron. Si el Señor mostró esa verdad y ese milagro, no solamente una vez, otra vez lo mostró cuando multiplicó y le alimentó a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 3 días ese pueblo andaba detrás de Jesús. 3 días andaban detrás de Jesús. Jesús había hecho milagros y maravillas y el pueblo no querían dejar a Jesús. Y entonces el Señor dijo, no, yo no los puedo despedir. Sintió una compasión, dijo, tengo compasión de la gente porque tienen hambre. Y les dio de comer. Ahora bien, el Señor lo que me mostraba que si Él les dio de comer en lo natural, ¿cómo el Señor no nos va a dar de comer en lo espiritual? ¿Qué es lo que Él quiere darnos de comer ahora? Así pasó con Elías. Ustedes recuerdan la historia de Elías, ¿qué pasó? Elías estaba huyendo de un rey que pues le había dado una palabra, le había dicho no va a llover en 3 años y medio, no va a llover. Y el Señor le dijo, escóndete, porque Él te va a buscar para matarte, porque este rey no creía en nada, este rey mataba a todo el que se le pusiera delante, que viniera en contra de sus pensamientos. Y Dios lo escondió allá en un arroyo y le dio un tipo de alimento. Venían los cuervos por la mañana y le alimentaban con carne y pan. Y por la tarde venía otra vez el cuervo y lo seguía alimentando. Era una alimentación preparado para lo que estaba pasando, escondiéndose. Él no estaba haciendo nada, no estaba predicando, él estaba solamente escondido y tomando del arroyo, hasta que se secó el arroyo. Entonces Dios le dijo, ahora te voy a dar otro tipo de comida. Ahora vas a ir a casa de una viuda en Sarepta de Sidón y ella, ya tengo órdenes hacia ella para que ella te alimente. Ir a casa de una viuda en los tiempos bíblicos era pasar hambre, porque una viuda no tenía nada, no tenía ayuda, no tenía asistencia, era pasar hambre. Hasta inclusive sabemos en la historia que aquella viuda vendió hasta a sus hijos porque no tenía, no que los vendió, sino que lo querían los acreedores que le dieran los hijos. ¿Para qué? Para poder pagar sus deudas. Y esa es la situación que tenía una viuda. Mas sin embargo, de ahí se alimentó de tortas. Dice la mujer, bueno, pues yo sí, pues yo todo lo que tengo aquí es un puñadito de harina y un poquitico de aceite para darle a mi hijo y a mí y morirnos. Y el profeta le dijo, mira, así dice el Señor, no escaseará ni faltará, pero dame a mí primero. Le dio primero y nunca faltó. Y dice, y pasó y muchos días para Dios es bastantes días. Pero se sustentó con eso, porque estaba escondido.
Pero cuando ya él tenía otra situación que él tenía que presentar, y esto sí que era una cosa grave, él pasó, presentó, llovió, hizo todo lo que hizo, y cuando escuchó que la esposa del rey dijo, ahora yo voy a agarrar a este hombre y me lo voy a matar, porque este hombre mañana mismo va a perder su cabeza. Y Elías huyó, dejó su ministerio y salió corriendo. Y ahí fue donde ahí vino la provisión espiritual, en el sentido de que Elías corrió y corrió y corrió, y cuando ya se quedó sin fuerza, se cayó dormido. Había perdido toda la fuerza. Vino un ángel, lo despertó, y ahí en las brasas había el barbecue, había una torta. Le dijo, come y bebe. Comió, bebió, y se volvió a dormir. Y cuando se volvió a despertar, otra vez le dijo al ángel, come y bebe, porque el largo camino te resta. Le dio una comida espiritual, porque con esa torta caminó 40 días, sin comer más nada. Pero fue a la presencia de Dios, porque fue al monte Sinaí, donde él dijo, aquí me quedo, aquí en esta cueva, y aquí no salgo, porque yo no quiero que esta mujer me mate. Y ahí fue donde se encontró con la presencia de Dios, cuando Dios se le presentó en muchas formas, en un terremoto y todo, pero en ninguna estaba Dios, hasta que sintió el silbo apacible, y entonces ahí descubrió. Pero ¿qué lo sustentó a él para caminar tantos días? La torta que le dio el ángel fue algo, una comida sobrenatural, mostrando al Señor que un día íbamos a nosotros comer una comida espiritual que nos iba a sustentar para este caminar, porque Él dice que Él es el camino y que nosotros tenemos que seguir sus huellas. Para poder seguir sus huellas hay que caminar, hay que comer de ese maná, porque si no, no la podemos hacer. Y Jesús lo dijo, aquí en Juan 6 dice, y entonces hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. Eso fue a raíz de ver ese milagro. ¿Saben que querían hacerlo rey? Dijeron, este es el rey que nos conviene. Cuando el pueblo tiene hambre, con 2 panecitos tiene para comer. Este es el rey que nos conviene. Este sí que es el rey. Porque ellos se estaban basando en lo natural. Pero ¿podemos nosotros descubrir el potencial que tiene el alimento espiritual? Cuando comemos de él, nos fortalecemos en fe, en amor, en misericordia, en bondad. Pero si no comemos de él, estamos débiles, como Elías, sin fuerza. Huir sin saber hacia dónde. Pensando en nuestros propios pensamientos. Por eso el Señor dice aquí, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Yo sé que todos tenemos que trabajar por la comida que comemos, ¿no? Sí, es necesario, porque sabemos que tenemos que ser sustentados. Pero no podemos olvidar que nuestro espíritu, nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Eso no lo podemos pasar por alto, por llenar lo externo, lo que se muere. Entonces tenemos que estar bien conscientes de esto. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira qué sencillito, hermano, poner en práctica las obras de Dios. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muchos dicen, no, la obra de Dios es ir ahí, tú sabes, me voy para acá, me voy allá. Ese es el pensamiento. Ok, si Dios te envía, amén, gloria a Dios. Pero es creer en aquel que ha enviado, es creerle a Él. Como dice aquí, comerle es ir a Él. Tomar su sangre es creerle a Él. Esas son las 2 acciones grandes que Dios quiere que su pueblo haga. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces para que veamos si te creamos? ¿Qué obra tú haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero aquí Jesús le aclara el punto. Jesús les dijo, bueno, de cierto os digo que no les dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, pues danos siempre ese pan. Fíjense, el deseo de ellos
era alcanzarlo por el trabajo, por el menos trabajo. Ellos dijeron, pues esto es algo que nos va a capacitar. Pues danos, Señor, ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ellos se confundieron todos. Dice, el que a mí viene, nunca va a tener hambre. Porque tú puedes tener hambre y comes y sacia. Pero cuando tu alma, tu espíritu está vacío, es horrible, hermano. Es un vacío tan grande que yo digo, Señor, si hoy tú dices, bueno, pues ya hasta hoy estoy contigo, mejor llévame. Porque no sé lo que es caminar ya sin Él. Porque tengo la seguridad, dice, en paz me acostaré así mismo. Mira, porque tú me haces estar confiado. Y cuántas cosas estamos aprendiendo a través de caminar con Él. Entonces le dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿dónde dice? Jesús le dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comerle es ir a Él, y beberle, como es su sangre, es creerle a Él. Aquí lo dice bien claro. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces empezaron a murmurar. Dice, los judíos empezaron a murmurar de Él diciendo, ¿cómo es posible que Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuren. No murmuren. Ninguno puede venir a mí si el Padre si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de Él, viene a mí. Por eso le decían ellos, Señor, pero nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros, ¿cómo tú nos vas a tratar así? ¿Cómo tú nos vas a decir hipócrita? ¿Y cómo? Nosotros somos la descendencia santa. Como somos los hijos de Dios, porque somos el pueblo de Israel. Y él dice, si fuera así, si ustedes hubieran creído a Moisés, hubieran creído a mí, porque de mí escribió él, de mí escribió Abraham, de mí escribió Moisés. Y ellos, pero ¿cuándo escribió Moisés de ti? No entendemos, porque su mente estaba muy fijada en lo natural. Y es la lucha que estamos teniendo con el sistema religioso de todo natural. Por eso ve una bestia con unos tarros por aquí, por allá, de unos monstruos, y no ve nada espiritual. ¿Sí? Ve todo natural. Entonces no puede entenderlo. Entonces tenemos que llevarnos, hermano, ¿por qué no están comiendo el maná? Si comemos ese maná, que es Jesús, vamos a empezar a entender todas las cosas. Pero si te estás dedicando, bueno, pues no, yo no, esto está muy duro, esto está muy difícil, déjame interpretarlo a mi manera. En el tiempo de Jesús estaban los intérpretes de la ley, ellos interpretaban todo. Esto quiere decir esto, y esto quiere decir esto. Ya no es así, ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Pero cuando le preguntamos, Señor, revélame esto, ¿qué es esto? Vamos a preguntarte. Vamos a tener permiso, y lo tienes, de Dios, de decirle, Señor, no entiendo esto, explícame, estoy confundido. Inmediatamente el Señor te va a aclarar todo. Pero cuando le preguntamos, los discípulos tenían fuerza de ir y decir, Señor, ¿por qué tú les hablas así en parábola? ¿Por qué tú no les hablas claramente? Dice, porque a los hijos les he dado a conocer los secretos del reino, pero a los de afuera no. Sino un cuentecito para ver si así se le despierta o le interesa, o se acercan a mí, me pregunta, como hacía Nicodemo, que iba de noche ahí, porque él era uno grande del Sanedrín, o sea que era un profesor, maestro de la ley, y él iba de noche allá a ver a Jesús, para que Jesús le aclarara, no importa, ve de noche, ve cuando nadie te vea. O sea, él iba para no ser señalado, pero iba, y el Señor les hablaba, y le habló claramente. Por eso dice, es importante que vengas a mí. Comerle dice, es ir a Él. Es ir a Él.
Y entonces ahí sigue aquí otro versículo, yo quiero leerlo, hermano, porque aquí un poquito más adelante, en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ellos no entendían nada. Entonces los judíos contendían, empezaron a discutir y a pelear uno con otro, diciendo, ¿cómo puede usted darnos a comer su carne? ¿Pero cómo? ¿Pero está loco? ¿Cómo que vamos a comer su carne? No puede ser. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto es difícil a veces entenderlo, en lo natural es imposible. Pero era tan facilito, hermanos, ir a Él y creerle. Eso es todo. No era comer, no. Ellos como todo lo marginaban, o sea, por lo natural, no recibían. Dice, porque mi carne, verso 55, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y se murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Pero, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto está muy duro. Esto no se puede entender. Sabiendo Jesús de sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viera el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice en el verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es mejor conocer a un Jesús afuera, pero un Jesús adentro, responsabilidad. Discípulos dejaron a Jesús por esa palabra. Y tan fácil era, nada más que era ir a Él y creer en Él. Pero ellos lo entendían diferente, estaban bloqueados, estaban sellados, el velo estaba en ellos no podían ver más allá, sus propios discípulos. Menos los 12 aquellos que le dijeron, cuando les dijo, ustedes también se quieren ir, váyanse. Y Pedro le dijo, no, Señor, tú tienes palabra de vida. Como no hemos conocido a nadie que tenga palabra de vida. Nadie que haya vivido esto y que lo anuncie. No conocemos a nadie. Porque Jesús vivía y después anunciaba, o sea, después enseñaba. Él nunca anunciaba o enseñaba y después hacía. No, Él hacía primero. Hacía milagros y maravillas y todo. Y entonces después hablaba del reino, y entonces todos se quedaban perplejos, decía, este hombre tiene un poder increíble, pues este tiene que ser el Mesías. Y por eso es que ellos le creían. Dicen, nadie, porque los fariseos decían, pero no hacían. Es como siempre hemos oído, ¿no? Haz lo que digo, pero no lo que yo hago. Ellos decían, pero no hacían. Entonces, la palabra no tenía fuerza, no tenía validez. Pero Jesús cuando decía, Él lo vivía. Y por eso Pedro decía, no, tú tienes palabra de vida, tú estás viviendo lo que estás diciendo, no te vamos a dejar, aunque, mira, esto nos ha dejado el seso hueco. Porque ni ellos entendían, hermano. Con el tiempo ellos empezaron a entender a qué se estaba refiriendo el Señor. Y el Señor nos está llamando a comer. Ahora bien, si Él fue el que produjo hambre, porque Él es el que está enviando hambre a la tierra, no de pan ni de comida, sino de su palabra, de la que sale de la boca de Él. Yo veo un ejemplo aquí muy tremendo cuando leemos la parábola del hijo pródigo. Siempre, bueno, se está refiriendo pues a alguien que dejó el Señor y se apartó, y entonces el Señor ahí está esperando. Bueno, sí, amén, gloria a Dios, yo sé. Pero yo quiero ver esta parábola desde otro punto de vista. Este hijo estaba aburrido de lo que el padre le daba. Él tenía, pues, era muy ambicioso. Él quería otro menú.
Él quería, yo digo que quería llenarse de otras cosas que él no se había llenado. Y entonces le dijo al padre, dame todo lo que tú tienes para mí, mi herencia, quiero yo recibir eso en vida estando tú. Yo quiero recibirlo. Nosotros sabemos que estamos recibiendo toda la herencia del Señor en vida, porque somos herederos con Él, pero en vida, porque Él está vivo. Siempre la gente hereda cuando alguien se muere, pero no. Dice que somos herederos y coherederos. Nosotros somos coherederos con Cristo. Él nos ha dado la herencia, pero Él vive. O sea que Él está gozando con nosotros la herencia. No es como los muertos que, bueno, sus hijos van a disfrutar la herencia, a veces la despilfarran en un mes. Hemos conocido casos que no valoran lo que el padre trabajó y lo gastan en nada, en cualquier cosa. No, nosotros sabemos eso. Pero él decía, yo quiero algo más, quiero disfrutar esto. Y el padre, en este caso el Señor, le dijo, ok, ahí tienes toda la bendición mía. Y lo despidió. Y él gastó y malgastó y empezó a comer y se intoxicó con todas las porquerías que comió por ahí, hablando del mundo y hablando de esto, y dice que hizo y deshizo, hasta que en un momento que se arruinó, se le gastó todo, porque ese alimento se fue gastando. Y llegó un momento en que pues no tenía que comer. Dios le permitió que se quedara con hambre. Y se fue de ahí a buscar un trabajo, porque no sabía qué hacer. Y empezó a trabajar, aparentemente, empezó a trabajar con gente gentiles. Porque este hombre que le daba trabajo tenía puercos, tenía marranos, tenía cerdos. Los judíos no tenían cerdos, porque era un animal inmundo. Y él llegó al punto de tener tanta hambre que veía lo que comían los puercos y se le hacía la boca agua. Quería comerse las algarrobas que los puercos comían. Hay mucha gente que vive de algarroba. Prefiere comer de los puercos que de la comida que da el Señor. Y quería comer, se le iban los ojos a la comida de los puercos. Dice, y no le daban, no le quisieron dar ni eso. Se le cerraron todas las puertas de alimento. Y entonces dice, volviendo en sí, fíjate cómo la persona está en su mundo, en ciego, borracho, no sé qué. Dice, volviendo en sí, empezó a recordar los platos de comida que comía en la casa de su papá. Dice, se puso a recordar cómo en la casa de su padre hasta los jornaleros comían como reyes. Y decía, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo? Como vuelve en sí, es como que te das cuenta de que qué error tan grande. ¿No nos ha pasado que a veces hemos tenido decisiones o equivocaciones al pensar o decidir algo que no funciona? Y decimos, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué hice esto, Dios mío? Vuelves en sí. Dios tiene la facultad de hacerte volver en sí para que tú reacciones. Volvió en sí. Y dijo, no, ¿qué va? Yo me vuelvo a casa de mi padre, pero voy a ir bien humillado porque estoy apenado de haberme intoxicado con tantas cosas que he comido, con tantas cosas que he hecho y no he hecho nada. Al contrario, mira, ahora estoy peor que un siervo. Dice, le voy a decir así a mi padre, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. He ido en contra de todos los principios que tú me has enseñado, Padre. Pero yo me humillo. Y yo quiero que tú me hagas como uno de esos siervos que tienes. Mira, estoy conforme. Ese es un carácter de una persona que ha tenido un choque con Dios y se ha humillado. Porque el que se humilla, ¿qué? Será exaltado. Él no dijo, voy a volver a mi papá y si ahora mi papá me va a poner ahí otra vez. No. Venía humillado, apenado. Se sentía, pues, ¿cómo se sentía, hermano? Una rata. Y volvió. Cuando llegó allí lejos, el padre lo vio de lejos. Y el padre lo vio de lejos y dice, movido, no lo estoy leyendo, pero así dice, movido a misericordia, vio que era su hijo. Y dice, y corrió. No hay ni una parábola donde se ve a Dios corriendo por un hijo. Y ahí se ve en esa parábola. Corrió. Y fue donde estaba su hijo, y dice, lo abrazó y lloró ahí sobre él. Y le dijo, hijo, dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti,
yo quiero que tú me hagas como uno de tus jornaleros, yo no vengo como hijo. No, hijo, tú nunca dejas de ser hijo. Tú nunca dejas de ser hijo. Para Dios nunca dejas de ser hijo. Te das cuenta en ese momento de que cuánto alimento hay en la casa de mi padre espiritual, y yo me he alimentado ni siquiera de esas algarrobas de basura que he estado comiendo. Dice, no, hijo, no, espérate. Traigan el mejor vestido y traigan el anillo de él. Él es mi hijo. Y le pone el anillo, dice, y vamos a hacer la fiesta, y vamos a buscar el animal más gordo que estemos, y vamos a hacer tremenda fiesta, porque mi hijo había sido perdido, pero ahora es hallado. Esa es la actitud siempre del Señor, cuando nosotros somos motivados en el hambre y vamos a Él. Esa es la actitud del Señor, hermano. No hay otra actitud. Yo no he visto en otra parábola, ni en otro ejemplo, ver al Señor corriendo, buscando a aquel que verdaderamente se ha dado cuenta de que ha tenido un error. Dios sabe que nosotros podemos hacer muchos errores. ¿Por qué? Porque estamos caminando en dos aguas. Estamos caminando en lo natural y en lo espiritual. Estamos ahí en un stand-by a veces. Y a veces caminamos en lo natural y después decimos, no, pero el Señor es mi Dios. Y yo, no, pero yo pues, no, porque... Y a veces andamos así. El Señor lo sabe, Él conoce nuestro corazón, pero Él siempre tiene, mira, la mano preparada, ¿no? Para recibirnos, abrazarnos. Dice, y lo besó. Qué amor tan grande tiene el Señor. Cuando nosotros descubrimos que tenemos hambre y necesitamos comer de Él, de que Él es el maná ese, es el maná que nos alimenta. ¿Acaso no hizo eso David también? Y Jesús lo menciona. David, cuando tuvo hambre, iba con un montón de hombres, que estos hombres pues se reunieron con él estaba huyendo del rey, así de gratis, porque él no le había hecho nada al rey, y él pues tuvo hambre, y dijo, ¿a dónde mejor? A la casa de Dios. Y se fue corriendo, allá donde estaba, pues, ¿qué comida iba a encontrar allí? ¿Qué comida iba a encontrar allí? Si allí, pues, pero allí estaba el maná. Ahí estaban los panes de la proposición. Él no podía comer el maná escondido todavía, pero estaban los panes de la proposición. Y él llegó, y Jesús lo menciona 2 veces en los evangelios. Ahí está en Lucas 6. Vamos a ver cómo dice. Lucas 6, versos 3 y 4. Jesús le dice a los fariseos y a todos aquellos religiosos que estaban, mira que tus discípulos no se lavan las manos, mira que ellos estaban mirando todo lo externo. Y se estaban perdiendo lo mejor. Lo interno, todo lo externo. Religiosamente siempre, la religión siempre está mirando lo externo, todo como se ve bonito, todo tiene que ser así, todo y todo así, pero se le olvida que hay algo interno en nosotros que debe ser tratado, que debemos nosotros atender. Dice, ni aun esto habéis oído o habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, que entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. ¿David pudo hacer eso? Él fue en la actitud de que, Dios mío, estoy siendo perseguido injustamente. Estos hombres se han unido a mí de gratis, porque yo no les puedo ni pagar a esos hombres. Se han unido conmigo. No tengo que comer. Voy a tu casa. Tú eres el que sacia. Tú eres mi proveedor. Y ese fue ahí, al templo. Ahí donde estaba ese sacerdote. Y le dijo, mis hombres tienen hambre. Yo tengo hambre y vengo a comer aquí. Y él le dijo, nada más que tengo los panes de la proposición. Dice, dámelos. Y comieron. Y se llenaron. Los panes de la proposición eran siempre 12 panes. Que se ponían ahí y se les ponía incienso y todo, y eso eran los panes que estaba representando siempre en la casa del Señor, como dice, en la casa de mi Padre siempre va a haber alimento, siempre va a haber alimento. Si tú vas con un hambre espiritual, tú vas a ir ahí y el Señor te va a saciar. ¿Por qué? Dice, es el que sacia nuestra alma. Cuando leemos ese salmo, ¿verdad? El Salmo 103, dice, Él sacia nuestra alma de tal manera que nos sentamos nosotros con la fuerza del águila, o sea que Él nos alimenta, como hizo con Elías, que lo alimentó y Elías pudo caminar 40 días sin que Él se cansara,
¿Por qué? Porque estaba representando un pan espiritual, el cual nos da fuerza a nosotros, nos da ánimo. Podemos comer de todo, hermano, en lo natural. Ahora no vamos a quitar lo natural en ese aspecto. Nosotros comemos y sabemos que tenemos que comer cada 3 horas. Tenemos que comer. Pero de nada vale que nosotros comamos lo de afuera, si lo de adentro queda débil. Viene la prueba, como dice el Señor, te llevé ahí al desierto para afligirte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón. El Señor te muestra qué cosa es lo que hay en tu corazón, mi corazón. Señor, lo que tengo hambre del Dios vivo. Tengo sed del Dios vivo, como decía, verá en el Salmo. Tengo hambre de ti, como cantamos este canto. Hambre de ti, hambre de tu presencia, hambre de aquellas cosas que no entiendo. Yo quiero conocer todas las cosas. Quiero saber. Como decía Carla, ¿verdad? Cuando parte un amado nuestro hay un dolor, pero hay una esperanza. No es como aquellos que mueren y no hay esperanza. Y es un dolor. Yo me recuerdo tener una maestra, cuando viví en Bayamo, yo estaba en tercer grado, y esa maestra llevaba 7 años vestida de negro. Era un luto, ella dijo que iba a tener luto perenne por su esposo. No había quien la contentara. Digo, ahora hubiera entendido, si esa mujer verdaderamente hubiera conocido al Señor, su vida hubiera sido diferente. Ella vivía un luto continuo. Todo el mundo la conocía así, desde que, hace un luto continuo. En su casa no se ponía música, era un luto. Él dijo, hasta que me muera voy a guardar luto. No conocía al Señor, no tenía nada, una esperanza. Todo lo que tenía ella, el consuelo de ella era mantener la tristeza. Para ella la tristeza era su Dios. Y mucha gente está así. Mucha gente está así. David sació su hambre y lo sació en la casa de Dios. ¿Saben ustedes que cuando nació Jesús, nació en Belén? Belén quiere decir la casa del pan. ¡Qué casualidad! Así se llama. La casa del pan, así se llama Belén. Ese es el nombre de él. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que reflejar toda la verdad de todas las formas habido y por haber. En esa forma, naciendo en un lugar donde se comían los animales, en el pesebre donde se ponía ahí el alimento de los animales. Mostrando que Él iba a ser el alimento vivo, que Él iba a ser aquel que iba a nutrir a su pueblo. El Señor mostró en todos los tipos y en todos los símbolos de que Él iba a ser comido, pero espiritualmente. Entonces tenemos que comerle. Aquí nosotros cuando leemos aquí en este versículo, que se encuentra en Apocalipsis 3:20, y esto estuvimos compartiendo el viernes, hablando del hambre, porque yo soy responsable de saciar esta hambre. Yo soy responsable de mi cuerpo. ¿Verdad que cada uno es responsable? Mientras nuestros niños están chiquitos, uno se preocupa que eso, que las vitaminas, que las de esto. Me recuerdo que con Iván estaba tan flaquito, mi hijo más chico, que oramos por él. Y empezó a engordar y decía, mamá, ¿por qué oraste? ¿Por qué oraste, mamá? ¿Por qué oraste? Porque empezó a comer. Porque no comía muy poquito así, no comía tanto como yo quería que comiera. Porque uno se preocupaba, pero cuando ya ellos crecen, cada uno es responsable de su salud y de su vida y de todo. Cada uno es responsable de su salud espiritual. Uno es responsable. Nadie le puede echar la culpa al otro de que está débil espiritualmente. Hay personas que dicen, ay, ora tú porque tú estás más fuerte en el Señor. Tú eres responsable de alimentarte espiritualmente. ¿Cómo yo me puedo alimentar espiritualmente? Cuando tú alabas a tu Dios, tú estás comiendo de Él. Cuando tú estás orando a tu Dios, hablando con Él, estás comiendo de Él. Cuando tú vas allí y dices, Señor, mira esta necesidad, pero no puedo, tú estás comiendo de Él. Porque estás apelando a Él, estás buscándole a Él. El buscarle a Él es esa vida eterna. El buscar nuestros propios medios a veces es difícil, hermano. Por eso nos hemos acostumbrado aquí en la iglesia. Alguien tiene una necesidad de trabajo, vamos a orar, hermano. Alguien tiene una necesidad, vamos a orar, porque sabemos que es la mejor forma. No encontramos otra. Y nos apegamos al pensamiento de Dios y tratamos de hablar conforme a su palabra, conforme a las Escrituras, dando una palabra en la cual nos unimos al pensamiento de Dios. Y comenzamos a decir, Señor, aquí tú dices en tu palabra de que tú, Señor, eres nuestro sanador. ¿Verdad que lo decimos? Y en tu palabra dice aquí también, y lo hemos leído, ¿cómo? Porque la leo, porque busco, porque me gozo en esta escritura. Yo doy gracias a Dios todos los días
por esta escritura. ¿Por qué? Porque he descubierto cosas tremendas con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si no es con la ayuda del Espíritu Santo, me hago también como esos fariseos que lo hacían todo, tú sabes, vamos a interpretar esto. No, igual, caemos en la misma cosa, sino con la ayuda del Espíritu de Dios. Se hace indispensable. Esta escritura yo antes la leía, yo trabajé en la Sociedad Bíblica vendiendo Biblias en Cuba, que no leía la Biblia, ahí, y tenía que estar, y venían los pastores y esto, y decir, pero todo era letra, todo era pura letra. Pues yo no lo entendía espiritualmente, era pura letra. Y cada vez que se traducía la Biblia en otro idioma, nosotros, ¡ay, qué bueno, gloria a Dios! No, ni decíamos eso tampoco. ¿Verdad que ni decíamos eso? Ni decíamos eso. ¡Ay, qué bueno, estamos venciendo, sí! Porque cada vez que llegaba noticia de que la Biblia había sido traducido en otras lenguas, otros dialectos, nos poníamos contentos ahí en la iglesia y dábamos noticia, pero no le habíamos sacado la sustancia de esta escritura, hasta que el Espíritu de Dios viene y te revela y te muestra, como estaba leyendo Carla esta mañana, que veía que decía, voy a morir con los enemigos. Pues claro, tenemos que morir en nosotros mismos con la asistencia del Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda, porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, que es necesario que Él crezca en nosotros y que yo vaya menguando día a día, pero que Él crezca. Yo no puedo hacerlo en mi fuerza. Yo no puedo matar la cabra por mí misma. Como decía, ¿te acuerdas la hermana Norca? Hay que matar la cabra, hay que matar la cabra. Y todo el mundo ahí, la cabra dando patadas y no se moría. Pues claro, nosotros entendíamos que había que morir a sí mismo, de alguna forma hay que morir para que salga la vida. Pero no puede salir esa vida si tú no te miras, te apegas a Él, al verbo de vida, y comes del pan de vida. Es imposible. Cuando ya esto pasa, ya podemos vivir quieta y reposadamente. Es muy difícil en este tiempo, hay poquita gente que está viviendo quieta y reposadamente. Todos se están llevando por noticias, por lo que ven. Nuestros sentidos están capacitados para lo espiritual, mas sin embargo los tenemos muy capacitados para lo natural. Y eso tumba lo espiritual. Mas sin embargo el Señor dice, no andas por vista, andas por fe. El justo por la fe vivirá. Nos está diciendo, tienes un tipo de lente que yo te he puesto, que es la fe, en el cual tú vas a caminar. Y si tú eres justo, todo va a salir bien. Pero si empiezas a mirar por tus propios ojos, hermano, no hombre, no, es deprimente lo que estamos viendo. Pero si empezamos a ver por los ojos de la fe, decimos, wow, Señor, estamos en los postreros tiempos, aleluya, qué bueno, gloria al Señor. Me recuerdo que, siempre me acuerdo de la hermana María Durán, que estaba ella en el auge tú sabes, del tiempo de la venida de Cristo, y que ya que este galote estaba ella todo, y llegó ahí a la comisaría a comprar algo, y había una gente hablando, oye, el fin del mundo se acerca, y empezó, y aleluya, aleluya, qué bueno, ya, pronto el Señor, y la mujer aquella pensó que estaba loca, y dice que la mujer le dijo, ¿usted está loca? ¿Usted no sabe? Dice, no, pero sí dice el Señor que en los postreros tiempos iba a haber más gozo, iba a haber más de todo, que se iba a manifestar. Así que yo estoy contenta que esté pasando eso, porque aquella otra mujer estaba quejándose de que los precios subían, veía lo negativo, pero ella estaba viendo lo positivo. Y entonces parecemos locos, ¿verdad? Pero el Evangelio es locura, si lo dice la Escritura, el Evangelio es locura. Porque viendo las cosas que vemos, decimos, Señor, pero qué bueno que te estás manifestando en este tiempo postrero. Estamos viendo esto ahora. Ni siquiera ni nuestros padres, o sea, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos fueron advertidos de muchas cosas que estaban escritas. Pero no se apercibieron. Muchos no entendieron. Se guiaban por tradiciones. Estaban, yo digo, abarrotados de tradiciones y de costumbres religiosas, y eso los tenían llenos completamente. Tú le hablabas a alguien y le decías, mira, el Señor Jesús que viene a salvar, y dice, no, yo soy católico a mi manera, y de ahí no los podía sacar. No, esa es la religión de mis padres, de mis abuelos, de mi tatarabuelo, de mi tatarabuelo. Entonces, en medio de aquello, ¿cómo sacar a flote la verdad de Dios? Dios lo está haciendo ahora. El Señor lo está haciendo ahora.
ha despertado, dice que Él trae ese despertamiento en medio del pueblo de Dios. Y en ese mismo libro de Amós, donde dice, eso donde estuve leyendo yo ahorita ahí, donde dice que Él enviaría hambre, el versículo que le sigue dice, y en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y la edificaré como en el tiempo pasado. Cuando habla de que mandará hambre a la tierra, dice, y levantaré el tabernáculo de David. Era el lugar de la presencia de Dios que levantó David en aquel monte de Sión, con pura alabanza, expresión a Dios, 24 horas. Era la presencia de Dios en 24 horas en una ciudad. Eso es lo que quiere el Señor, que su presencia no se olvidemos, nosotros nos olvidemos. No es que esté a mi mano, no es que el Señor va caminando conmigo, el Señor va en mí. Y aquí lo dice, vamos a leer el último versículo que quiero leerle, donde dice en Apocalipsis, y hemos leído muchas veces ese versículo, pero vamos a descifrarlo. Está en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Esta es la puerta de nuestro corazón. Nosotros tenemos puertas, tenemos ventanas, tenemos puertas. Nosotros abrimos, si queremos, o cerramos. Depende de lo que nosotros querramos. Dice, si alguno oye mi voz, siéntese ese llamado de Dios y abre la puerta, entraré a Él. Entraré a Él. No voy a estar con Él al lado caminando como a veces, muchas veces que hemos visto canciones y todo, claro, nos enseñan cosas muy bonitas, pero no es que no está a nuestro lado, está en nosotros, que ya es diferente. Dice, y cenaré con Él. Nosotros sabemos que el Señor siempre cena con nosotros. Él está con nosotros, Él anda. Pero yo ceno con Él, dice, y Él conmigo. Estoy cenando con Él, estoy creyéndole a Él, estoy yendo a Él. Esa es mi acción. La acción de Dios ya está. El Señor ya está. Él vino a hacer la obra y Él ya lo hizo. Ahora es la mía. Y yo con Él y Él conmigo, recíproco. Estamos unidos, un matrimonio. Ahí empezamos a caminar juntos. Y ahí el Señor nos va guiando. Y no estamos solos. Dice, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Siempre estaré con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Siempre estaré con vosotros. Estas son promesas, hermanos, que nos garantizan a nosotros una vida que fructífera, y no solamente fructífera, sino en el sentido de confianza, que el Señor está con nosotros, no estamos solos. Dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Son salmos, porque mira que David sí que sufrió tanta persecución, y él sí que puede hablar con propiedad. Él puede hablar con propiedad, decir, el Señor es mi ayudador, no temeré mal alguno, porque caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu otra lado, pero a ti no llegarán. Todas esas palabras están en Salmos, y todas esas palabras están dadas a nosotros. Bueno, si las recibe, ahí están, las tiene. Estamos nosotros... Dice, puesto guarda en tu boca. Bueno, ¿cuántas cosas ha puesto el Señor que nos está revelando por su Espíritu aquí en las Escrituras? David, Abraham, todos tienen un récord de protección. Daniel, cuando fue llevado al foso de los leones, ¿tú crees que iba temblando las piernas de Daniel? No, hombre, no. Yo no creo. Era un foso de leones hambrientos. Mas, sin embargo, dice, el Dios de mis padres, Él me guardará. Y si tengo que morir, pues que muero por ti. En esa confianza Él entró. Y ahí hay un cuadro ahí que me encanta, porque ya Daniel tenía como 80 años, era un viejito ya. Ni crean ustedes que Daniel, pues muchas veces pensamos, bueno, pues está viejito, que se muera. No, tenía que ver eso, ¿no? La gracia de Dios. Y se ve a Daniel así mirando por una ventana y los leones así mirando para arriba. Está tan cómico eso. Y está un montón de leones y todos están mirando para arriba como si estuvieran mirando a los ángeles. Y está ahí Daniel mirando así como, tú sabes, clamando a Dios, pero así en una paz tremenda. Un cuadro tremendo que lo hizo. Tremendo. Y todos los leones mirando para arriba. Está cómico aquello, está simpático aquello. Pero así era. Y cuando él sale,
que el rey lo escucha, el rey no quería que él se muriera, pero había dado un decreto y los decretos no se podían quitar. Y cuando le dijo, Daniel, tu Dios te ha librado, dice, mandó sus ángeles y tapó la boca de los leones. Y salió enterito. Pero aquellos que lo habían acusado, dice, no habían llegado abajo y estaban despedazados. No habían llegado al foso y ya los leones se lo habían hecho picadillo. Los leones tenían hambre. ¿Pero qué? Pero ahí entró un hijo. ¿Sabes qué? La gloria de Dios llenó aquel lugar. De tal forma. Hermanos, vemos tantos ejemplos que Dios ha permitido aquí en las Escrituras para que nosotros veamos que no estamos sostenidos en una imaginación mística o en algún pensamiento de que, ay, a lo mejor, ay, qué mística, Tere. No, hermano, todo eso está escrito. Y nuestros hermanos pasaron por esto. Todos nuestros hermanos. ¿Acaso no lo dice aquí en Hebreos? Vamos a ir a Hebreos un momentito. Yo digo un momentito y no me acabo de ir. Pero bueno, ahí vamos en Hebreos. Vamos ahí a Hebreos. Hebreos 11. Que Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Yo sé que ahí estamos nosotros ahí y por ahí. No aparecen nuestros nombres, pero ahí estamos. ¿Sí? Pero dice aquí. Habla de todos aquellos, empezando por Abel, habla de Abraham, de Noé, de esto, de Moisés, habla de todos los hechos de ellos, porque está tremendo ese capítulo, ¿no? Pero cuando ya llega al 32 dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárcel. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo pasó por no sé cuántos castigos que le dieron. Él le dieron azotadera, piedra, qué sé yo, y de todo salió. Pero él decía, pero lo importante aquí es el Señor. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Sino nosotros. ¿Te imaginas que el Señor haya reservado tanta bendición para los postreros? Por eso dice, y los postreros serán primero. Y decimos, ay Señor, ¿y cómo yo no estoy tomando en cuenta esto? Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios, el buen vino lo ha dejado para el final. ¿No pasó así cuando Jesús hizo el milagro en la boda de Caná? Que él mandó que se llenaran 6 cántaras de vino, de agua, no se había acabado el vino y se quedó la boda sin vino y le dijeron, maestro, pues se acabó el vino. Y le dijeron, y María le dice a Jesús, se les acabó el vino y eso era una afrenta tremendo que en una fiesta se acabara el vino. Y Jesús dijo, ¿tienen cántaras de agua? Sí, lléname 6 cántaras de agua hasta arriba. Se las llenaron y las convirtió en un vino excelente. Cuando probaron dijeron, oye, pero como este vino tan excelente lo han dejado para el final, si ya están todos borrachos, ya ni lo van a notar que está bueno. Y es lo que está pasando, hay muchos que están borrachos de cuánta basofia han comido, de cuántas cosas se han tomado, y no están reconociendo el buen vino que el Señor tiene para este tiempo. Dice, y esto el Señor lo estaba dejando para el final. Pero todo eso fue una enseñanza para ahora. Dios lo permitió, que es para ahora. Aquellos estaban ya que realmente no valoraron el buen vino, porque ya estaban insensibles. Entonces, hemos comido tanto, hemos tomado tanto, pero es importante que nosotros hoy descubramos que este buen vino el Señor lo ha dejado para este tiempo, que es su sangre.
es creerle a Él. Si tú le crees a Él, estás tomando ese vino, que es su sangre. Si tú vas a Él, estás creyendo, estás comiendo su carne. Por eso es importante que decía, y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en mí. Y hoy nosotros estamos descubriendo esto. No dejes para ayer o para mañana o para aquellas cosas que han sido diseñadas para este tiempo. Este es el tiempo mejor. Dice, mejor es el fin del negocio que el principio. Porque la gloria de la casa postrera será mejor que la gloria de la casa primera. Y mira que la primera tenía gloria, pero la postrera va a tener más gloria todavía. Y ese proyecto Dios lo tiene con su pueblo, hermano. No vamos nosotros a desperdiciar lo que ellos desperdiciaron. Vamos a ponernos en pie. Y eso tiene que ver con nuestra determinación, pues, hacia dónde me estoy dirigiendo, qué estás valorando, qué menú estás comiendo, estoy hablando de lo espiritual, qué comida te está, con esto ya tengo, con este poquito de comida espiritual ya tengo ya con eso tengo. No, tú tenías que comer el cordero todos los días. Así como tenemos que comer todos los días, tenemos que comer todos los días el cordero, ir a Él y creerle a Él. Bueno, Padre, nosotros, ¿qué podemos decir a esto? Cuando vemos que todas estas cosas, Señor, han sido preparadas de antemano para que nosotros hoy valoremos esto y vivamos esto. Señor, yo solamente te voy a pedir algo. Yo sé que nosotros aquí, todos los que estamos aquí, te amamos. Y nuestros corazones están abiertos. Estas puertas están abiertas. Nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón. Y tú ya viniste a nosotros. Y si hay alguien aquí que todavía no ha tenido esa experiencia en estos momentos, yo lo pongo delante de ti. Decídete hoy. No lo dejes para mañana. No es tiempo para mañana. Hoy es el día. Deja que el Señor coma contigo. Y come tú con Él. Así como dice ahí en Apocalipsis. Señor, nosotros estamos pues valorando esto. En este día te damos gracias. Te damos gracias porque tú preparaste la comida más excelente para este tiempo. Señor, que ya no nos sigamos llenando de algarrobas, ni de conceptos, ni de filosofía, ni de cuestiones necias, ni de cosas que solamente lo que hacen, Señor, es atrasar el proceso que tú quieres con nosotros. Señor, una estatura perfecta, tú estás planeando y has planeado en las vidas nuestras. Una estatura, a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Que podamos comer esa comida exquisita para que ese varón crezca en esa madurez. Estamos poniendo delante de ti, Señor, esta petición. Que haya conciencia en nuestros corazones en este día, no solamente mis hermanos aquí, en los que están lejos, en todos aquellos que están escuchando, y que comiencen, Señor, a valorar esto, que comiencen a entender estas cosas, a vivirlo, a experimentarlo y a actuar, Señor, porque tu evangelio, Señor, y tu reino es acción. Tú dices que este reino no se basa en palabras, sino en poder, y yo lo creo. Y nosotros, Señor, en el poder que nos ha dado el Espíritu Santo, sabemos que podemos digerir todo esto. Yo pongo delante de ti este reto aquí a mis hermanos. Ayúdanos, Padre. Señor, hazte fuerte en la debilidad nuestra. Ayúdanos a fortalecernos en ti siempre. Ayúdanos, Señor, a recordar todas aquellas cosas que tú has intervenido en nuestra vida. Y no solamente eso, sino en este presente que estamos viviendo continuo, porque este presente es continuo, porque contigo siempre estamos viviendo un presente, vivimos a diario contigo, Señor, porque en ti, Padre, ya no hay otro pasado que no sea este presente. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, Señor, y yo te pido, Señor, que trates con nosotros. Y yo te pido, Señor, que tengamos cada día más hambre y más hambre de ti, Señor. Es lo que te pido, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano.